Bienvenidos al Meeple. Hoy voy a hacer una partida en solitario al BIOS Origins, que acabará así la trilogía BIOS del señor Phil Eklund. Entonces, empalmando con el BIOS Megafauna, me he convertido en esta especie que parece el calamardo o el holandés errante de los piratas del Caribe, que este es el organismo con vida capaz de tener conciencia de las cosas que va realizando y expresar sus emociones y tener libre albedrío. Como veis, no es una persona al uso, sino que es este ser, pero es como ha evolucionado mi especie. En la manera de realizar una partida en solitario en el BIOS Origins hay muchos modos. El tablero tiene dos caras. Yo juego por la cara normal. Si os acordáis, cuando acabamos el BIOS Megafauna, acabamos con Pangea, estaban todos los cratones unidos. Yo he hecho que a nivel geológico la Tierra acabe como es actualmente. Hay otra versión de que tú puedes darle la vuelta, es todo mar, y entonces puedes utilizar los cratones del BIOS Megafauna para generar un poco la Tierra como la dejamos en el BIOS Megafauna. En ese aspecto, pues lo que hago un poco de mix, es decir, cojo el jugador naranja, que es el que me corresponde por la especie que he heredado. El jugador naranja en teoría tendría que empezar en China, que sería aquí arriba, pero el juego solitario dice que se empiece aquí en la zona en esta zona de aquí, de Sudáfrica. Entonces yo empezaré en la zona de Sudáfrica, tal y como dice el juego en solitario. Y entonces, bueno, no, como he hecho en los otros dos juegos, no voy a explicar las reglas porque hay un montón de reglas también, pero sí que os haré un poco, os explicaré a grandes rasgos qué es cada cosa o cómo funciona. No os asustéis por el tablero porque veis que hay un montón de hexágonos y de iconos y de cosas. De los tres juegos del BIOS yo creo que este es el más sencillo de los tres. No a la hora de conseguir la victoria, al contrario, al conseguir la victoria, sobre todo a nivel solitario, para mí es el más complicado. Entonces, os explicaré un poco cómo funciona el tablero. En el tablero aquí tenemos lo que sería el mapa mundi y está dividido por hexágonos. Estos hexágonos en cada uno de sus vértices tiene un color, el color azul que sería mar y el color marrón que sería tierra. Nosotros de momento solo nos podemos desplazar por tierra. A medida que vayamos desarrollando nuestros aspectos marítimos, nos permitirán pasar un número de puntos de agua iguales al número que hayamos desarrollado a nivel marítimo. Después también tenemos estas fichas redondas. Si os fijáis, hay de cuatro tipos. Están las verdes, que serían bosques, estas amarillas que serían desiertos, las blancas que serían hielo y las azules que serían agua. Entonces, lo que te marcan estas fichas azules, hay estas fichas climáticas, que se llaman climáticas, es que donde hay una ficha climática no podemos construir una ciudad y también muchas veces nos impiden el paso de los emigrantes entre dos fichas climáticas. El paso entre dos fichas climáticas los podemos ir haciendo a medida que vayamos desarrollando nuestra civilización, ¿vale? Si llegamos, por ejemplo, aquí en huella, llegamos al nivel 3, aquí nos dice que podemos pasar entre un desierto o un desierto y algo inhabitable, con lo cual, pues si tenemos esto, pues podríamos hacer 1, 2 y 3, movernos por aquí en el momento que llegamos a este nivel de huella. Después, esto sería lo que sería el mapa. También veis que dentro de los hexágonos hay como unos dibujos, a veces son de animales, que con una flecha así significa que son animales que se utilizan para la guerra. Después hay animales con un signo más que serían para la agricultura. Después también hay un tipo de plantas que nos permitiría desarrollar temas de agricultura. Y después hay otra serie de símbolos que pueden ser, por ejemplo, diamante, oro, todo esto, pues o aquí petróleo, que nos va a permitir, a la hora de que van a ir apareciendo una serie de ideas, que necesitaremos una serie de materias primas para poder realizar unas determinadas ideas que tengamos. Y
la manera de conseguir obtener, por ejemplo, petróleo es convirtiendo, por ejemplo, si tenemos aquí nuestro inmigrante aquí, hay una acción que significa una acción que va con un pico. A ver si lo tengo aquí. Esta acción de aquí, ¿veis? Con un pico que nos permite el inmigrante transformarlo en una ciudad. No obstante, si os fijáis aquí, nos pide que para poder transformar esta ciudad que nos da petróleo necesitaríamos tener un nivel de armamentístico de 4, cosa que no tenemos en estos momentos. Después, esto sería lo que sería el mapa mundi. Después también tenemos lo que se llaman las 4 zonas de nuestro desarrollo a nivel cultural, político e industrial. Y aquí tenemos la zona de la filosofía. ¿Qué nos dan estos 3 ámbitos? La zona cultural, la zona política y la zona industrial. Pues bien, para ganar en el BIOS Origins, en la partida en solitario, hemos de conseguir 13 puntos en cada uno de los ámbitos, en el cultural, en el político y en el industrial. ¿Cómo se consiguen estos puntos? Pues si tenemos aquí 6 y 8 son 14, ya hemos llegado a los 13. Si tenemos nuestros cubos aquí, pues ya llega 10 y 5 son 15, o si tenemos 6 y 5, 11 y tenemos hechas 2 ciudades, 6, 5 más 2 ya son 13. Conseguiríamos el avance. Y aquí lo mismo, pues si tenemos 5 y 5 y tenemos 3 de diversidad, pues ya tendríamos los 13 puntos que necesitamos. También nos dice que en las partidas en solitario, aparte de tener estas 13 puntos en cada una de las zonas, si llegamos a este espacio 8, que es el espacio, pues podríamos enlazar el BIOS Origins con un juego del señor Kuhn que se llama High Frontier. ¿No? Y sería una victoria, aunque le llaman, me parece relevante o mayor. Después, la zona de la filosofía. La zona de la filosofía hay una serie de eventos que se producen, que cuando se producen estos eventos se mira en qué, a nivel de filosófico, si estamos más hacia una tendencia, por ejemplo, de leyes naturales, evolucionismo, libertad, o bien a leyes humanas, agnósticos, igualdad, perdón. Según en la zona que tengamos tendencia a desarrollar nuestra filosofía, pues cuando se genera una serie de eventos, pues serán diferentes. Los eventos serán totalmente diferentes, pero eso ya lo iré explicando a medida que vayamos pasando. Lo que sí que es cierto, o sí que es importante, es que si alcanzamos un nivel 2 de filosofía de cualquiera de los aspectos, si lo alcanzamos aquí, por ejemplo, en el ámbito político, esta parte al final de la partida no contará a la hora de puntuar. Es decir, si tenemos aquí 13 y aquí tenemos 5, habríamos ganado la partida, porque esta parte es como si la desactiváramos, no cuenta. ¿Vale? Con lo cual, si vemos que vamos muy flojos en algún aspecto, podemos utilizar nuestra filosofía a través de los demagogos y orientarla hacia el lado que más nos interese o que peor vayamos. Después tenemos nuestro cartón que representa nuestra especie. Aquí abajo tendremos nuestras emociones que se colocarán con estas fichas de aquí. Estas fichas de aquí, cuando están aquí abajo son emociones, cuando están aquí representa que podemos vocalizar esas emociones, es el vocabulario, y cuando están aquí arriba es el libre albedrío. ¿Vale? Estas fichas también pueden estar en el mercado de ideas, en el momento que están en el mercado de ideas se les considera ancianos, o pueden estar aquí en la parte mística, que es lo que te hace es que te da un punto al final de partida por cada ficha de estas que tengas en el misticismo. ¿Vale? Inicialmente en la partida en solitario te dice que pongas una de estas fichas en el libre albedrío y el resto de las 6 en las emociones. Después aquí tenemos nuestro mapa de
donde ponemos las ideas que vayamos consiguiendo, los fundamentos que vayamos adquiriendo. Y si os fijáis, hay 3 zonas, una que es la zona cultural, después está la zona lila, que es la política, y esta zona morada, que sería la zona industrial. Y entonces, en función del color de los fundamentos o las ideas, es decir, las ideas de color morado irán aquí arriba, y si son fundamentos, que son estas cartas de aquí, irán aquí abajo, ¿vale? Si son blancas, irán aquí. Y si os fijáis, aquí hay una serie de coronas que significa en estos momentos el lugar dominante que tenemos en funcionamiento, en marcha. Yo lo he hecho aleatoriamente, me ha salido el industrial, ¿vale? Con lo cual la corona la empezaremos en el industrial. Esto lo que determina es que en la fase 2, que es en la fase de actividades, pues empezaremos realizando una de estas 4 actividades, la que queramos, una de estas 2, porque esta es para el juego básico y nosotros jugamos en el juego avanzado, y después todas las ideas que tengamos aquí, o antes haremos todos los fundamentos que tengamos aquí. O sea, iremos desde abajo hasta arriba, realizando cada una de las cosas, de las acciones que tengamos o que nos dan nuestra zona dirigente en ese momento. Pues también explicaros que hay una serie de variantes en solitario que nos lo complican todavía más, que es que cuando haya un cambio climático, ¿vale? Un cambio climático, a veces te dicen, bueno, pues hay un enfriamiento. Entonces tienes que convertir estas fichas azules de mar en fichas blancas, en una zona de color blanco, de hielo. Si tenemos una ciudad en un círculo de estos blancos, pues ahí es donde va la ficha, destruyendo nuestra ciudad y generando un caos. Después, otra de las reglas que tiene es que cuando se producen lo que llaman en el juego acts of God, es decir, cosas que no están producidas en teoría por los hombres, pues en el juego normal no pasa nada. En el juego en solitario te genera las pérdidas que te generan tanto de emigrantes como de ciudades ocasionadas por estos acts of God, pues lo que te generan es por cada pérdida de emigrante un caos y por cada pérdida de ciudad otro caos, que ya os explicaré en qué consiste esto. Tengo aquí una chuleta que explica cada una de las cosas, porque si lo leo pues seré mucho más conciso, sobre todo a la hora de acordarme de los nombres, pues que antes le llamaba el pico y es prospección. Y os explicaré cuando vayan ocurriendo, cuando cada uno de estos sucesos nos ocurran, pues os explicaré qué es cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, también otra de las cosas que tiene la partida en solitario, que lo hace diferente, es que los retos de los dioses, que es la primera fase, lo hemos de aceptar sí o sí. No podemos eludir el desafío de los dioses. Entonces tenemos que coger una de esas cartas, excepto en el primer turno. Con lo cual, me dejo ya de enrollar, vamos a empezar a jugar y a medida que vayamos jugando, pues os iréis viendo cómo funciona este magnífico juego que es el BIOS Origins. El reto va a ser muy difícil que consiga la victoria, ya digo que he jugado muchas veces y realmente no es sencillo conseguir ganar. Pues empezamos sin más dilación. La secuencia de juego tiene 3 fases: el desafío a los dioses, las actividades y el footprint, la huella, y el restaurar lo que es el mercado. Y esta secuencia de juego va determinada por cada una de estas cartas. Hay 8 cartas de la época 1, 4 cartas de la época 2, 4 de la época 3 y 4 de la época 4. Y después de al final de cada una de estas cartas de cada época hay lo que se llama una carta de cometa, que nos producirá una serie de acciones que en el aspecto solitario, bueno, aunque tengamos que reclamar la carta de cometa, hay una acción que te permitía desarrollar la filosofía hacia un sitio u otro. En la partida en solitario esa regla está desactivada, solo podemos desarrollar nuestra filosofía con la demagogia. Pues vamos a empezar sin más dilación. Primera secuencia de juego, desafío a los dioses. Recordemos que en la partida en solitario, el primer turno nos saltamos el desafío a los dioses. La siguiente fase son las fases de actividades, ¿vale? Recordemos que nosotros ahora estamos
en esta zona de aquí, con lo cual hemos de seguir de abajo a arriba todas las actividades que podamos hacer. Las primeras que podemos hacer, hay 4, ¿vale? Y os voy a explicar qué es cada una de ellas. La de la mano y el martillo se llama especialización, y lo que nos permite es coger una carta, hay una ficha de nuestro libre albedrío, y colocarla en una carta de mercado donde queramos. En el momento que colocamos esta ficha aquí en el mercado, se convierte en un anciano. Esa sería la especialización. El número de fichas que podemos poner en nuestro mercado, solo podemos coger fichas que estén en el libre albedrío, y la cantidad que podemos poner de fichas que podemos poner en el mercado viene determinado por nuestro nivel de información. En este momento, que es 1, solo podemos poner una ficha. Si tuviéramos 2, pues si tuviéramos aquí 2 fichas, podríamos poner 2 fichas en el mercado. Las ideas que hay en el mercado, tener en cuenta que para poder llevar a cabo estas ideas, para las de la primera fila necesitamos un anciano, para las de la segunda fila necesitamos 2 ancianos en una misma idea, lógicamente, y en la tercera fila necesitamos 3 ancianos en una misma idea para poderla llevar a cabo. Después viene este icono de este engranaje, que es la invención. La invención lo que consiste es en que si tenemos un anciano, una idea, podemos llevarla a cabo, ¿vale? Y hacer, pues, primero el eureka que te pone en la idea, y bueno, cuando lo vaya llevando a cabo lo iré explicando. Aquí tenemos después lo que se llama la librería, que es lo que esta columna jónica, que es la librería. Lo que te hace es de que si tú retiras tantos ancianos de tu mercado igual al número de nivel que tienes en la información, esta subió 1. Es decir, yo tengo aquí puesto un anciano, lo vuelvo a llevar a mi libre albedrío. Como es un anciano y estamos a nivel 1, me subiría al nivel 2. Si quisiera subir, necesitaríamos tener 2 ancianos aquí, pasarlos aquí, entonces subiríamos al nivel 3. Y después están las selecciones, que lo que te permite es de que si ahora tenemos la clase dirigente, la tenemos en el morado, pues la podríamos pasar a otro color determinado, al que quisiéramos. Pues bien, de la primera acción que voy a hacer voy a hacer una acción de especialización, y voy a poner un anciano aquí. Después pasamos ya a la siguiente fila, que me permite, esta acción de aquí es lo que se llama dispersión, que es a partir de una ciudad o un emigrante podemos generar otro emigrante, colocar otro emigrante. Solo tenemos un emigrante, no tenemos ninguna ciudad, con lo cual a partir de aquí podemos poner otro emigrante. ¿Dónde lo podemos poner? Vendrá determinado por nuestro nivel de energía y por nuestro footprint. El nivel de energía nos dice el número de movimientos que podemos hacer. En este momento serían 3. Recordemos que no podemos pasar por ninguna zona azul porque todavía no sabemos nadar, con lo cual tenemos que pasar siempre por la tierra. Con lo cual sería 1, 2 y 3. El footprint indica que no podemos tener más de un emigrante por hexágono. Si lo hubiera dejado aquí, esto me genera, como no tenemos tenemos un nivel de footprint de 1, me generaría la pérdida en la fase 3, en la fase siguiente, de un emigrante, y esto me generaría un caos. Con lo cual no me interesa, lo coloco aquí. Una vez realizado mi fase de actividades, llega la fase de footprint, de mirar la huella, de que no haya más gente en los hexágonos del debido, no es el caso, y después restauramos el mercado. Si hubiera gastado alguna carta de mercado, pues bajaríamos todas las cartas para rellenar espacios y sacaríamos una nueva, que no es el caso. Volvemos otra vez a la secuencia de juego, empezamos, desafío a los dioses, cogemos una carta del desafío a los dioses. Vamos a explicar estas cartas. Estas cartas tienen, si os fijáis, tienen 2 lados, un lado de un color, en este caso sería el color de la industria, y en este caso sería el color de la política. Lo que nos permiten estas cartas es, en el momento de que adquiriéramos este fundamento, ponerlo en la zona de nuestro tablero de aquí abajo. Es decir, yo puedo poner esta carta aquí, o la puedo poner aquí. Si la pongo aquí, me supondría una revolución tranquila, que después explicaré, que lo que haría es cambiar mi corona de aquí a aquí.
¿vale? Y entonces lo que nos daría es que cada vez que empecemos nuestras actividades, pues esta es una de las opciones más que tendríamos. Es decir, en vez de empezar por aquí abajo, empezaríamos por aquí. Y en la primera acción lo que nos daría es 2 de información. Esa sería la parte de aquí arriba de la carta. Después veis aquí un cuadrado con un señor, es lo que nos incrementa la diversidad. Es decir, si nosotros conseguimos esta carta, nuestra diversidad, la diversidad viene determinada por el número de estos cuadrados con el arco iris que tengamos libres. Es decir, mientras no haya nadie, pues en este caso tenemos de diversidad 1. Si tuviéramos otro, pues tendríamos 2. Pero en el momento que hay aquí una persona, que será un disidente, pues este cubo no contará como diversidad. Después veis que hay aquí hay dos efectos, que normalmente son efectos que producen esta carta, ¿vale? El primer efecto de aquí es lo que se llama el enfriamiento, que hemos de convertir una carta de mar en una carta de hielo. Es decir, por ejemplo, esta carta de mar, azul, en el otro lado está de hielo, entonces yo lo tengo que poner donde hay un círculo blanco. Recordemos de que en el juego en solitario, si tuviera una ciudad en un círculo blanco, la tendría que poner ahí este círculo, me causaría la pérdida de la ciudad y me generaría un caos. Vale. Después aparece el siguiente evento, es lo que se llama una enfermedad, una pandemia, una epidemia. En este caso sería tuberculosis. Para que se produzca una epidemia tenemos que tener nuestro nivel de urbanización mucho más alto que nuestro nivel inmunológico. Es decir, si tuviéramos 2 ciudades colocadas, nuestro nivel de urbanización sería 2 y nuestro nivel inmunológico sería 1, con lo cual se produciría la tuberculosis, que lo que hace es nos quita la mitad de las ciudades que tenemos en juego y también la mitad de los ancianos. Si mal no recuerdo, no sé si genera alguna cosa más. En principio no, mitad de los mayores y mitad de las ciudades. Lo que sí que es cierto es que por cada ciudad que perdamos nos genera un caos, ¿vale? Después tenemos esta parte de aquí, es el Eureka, que es que si apostamos por esta carta, para apostar, es decir, para llevarnos esta carta en el juego solitario, tenemos que gastar el número de ancianos igual a la época en que estamos, en este caso 1, más el número de disidentes. En este caso no tenemos ni un disidente. Disidentes son fichas de migrantes que estén aquí en nuestros cubos de diversidad, tapándolos. Eso sería un disidente. En este caso no tenemos ningún disidente, estamos en la época 1, con lo cual yo podría reclamar esta carta. Reclamar esta carta, ¿qué me supone? Si yo reclamo esta carta, automáticamente lo que me permite es la acción de Eureka, la llevo a cabo inmediatamente y después, si tengo el requisito, esta carta me la puedo quedar como un fundamento. El requisito que me pide aquí, este símbolo de aquí, es lo que se llama la menopausia. Para poder superar la menopausia, este requisito de aquí, tenemos que tener aquí abajo, en la parte de las emociones, 2 fichas o menos, ¿vale? En este caso yo tengo en este momento 6, con lo cual no cumplo el requisito que me permite esta carta. Entonces yo lo que voy a hacer es con esta de aquí, ¿vale? Voy a apostar por este fundamento, con lo cual se me hace el Eureka. El Eureka, este símbolo de aquí es la encefalización, que lo que hace es que puedo ya empezar a pasar mis emociones a vocabulario, es decir, ya puedo expresar mis emociones, con lo cual puedo hacer esta acción de aquí, pero no puedo adquirir la carta porque no cumplo el requisito. ¿Vale? Una vez acabado el desafío de los dioses, vienen las actividades. Primera actividad, pues lo que voy a hacer es, pues voy a poner otra vez una ficha aquí. Y después la siguiente que voy a hacer es otra vez esparcirme con 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Llega la footprint, la huella,
no cumplimos en teoría los requisitos que nos pide aquí del footprint. No se produce una restauración del mercado porque no hemos cogido ninguna carta de mercado. Volvemos a empezar, desafío de los dioses. ¿Vale? En este caso se produce este símbolo de aquí, que es una deforestación, que lo que nos hace es, de alguna manera, lo que convierte es, lo que hace es que uno de estas fichas de bosque se convierta en desierto. Lo que voy a hacer es poner este desierto, este de aquí, este bosque de aquí, lo voy a poner aquí, ¿vale? Como desierto. Y después me viene otra enfermedad, otra pandemia, en este caso es la malaria. Sigo estando a salvo, con un nivel inmunológico importante, o bueno, tampoco tengo mucha gente para que se produzca tal pandemia, o no los tengo muy agrupados. Si estuviera actualizado, igual una de estas cartas igual sería, por desgracia, el COVID. Y después puedo apostar esta carta que me daría 2 el nivel de información, pero no la podía conseguir porque no tengo en teoría todavía desarrollado lo que es la menopausia. Así que lo que voy a hacer es, sí, voy a apostar, no la consigo, pero sí que me genera 2 de información. Llega mi fase de actividades, vuelvo otra vez aquí y vuelvo a dispersarme. Como veis, ahora parece que el juego no tenga mucha enjundia, que no hay mucha chicha, pero no os preocupéis porque ya veréis que a medida de que vayamos saltando épocas esto se va a complicar y mucho. Y las cosas que hemos de pensar ahora, realmente en la primera fase, por mi experiencia a nivel de jugar, lo que me tengo que centrar es intentar subir el máximo de fichas de estas aquí, a la parte de arriba, y de alguna manera también desarrollar la información un poco. Poner el 2 es un buen objetivo. Llega la fase 3, el footprint no me afecta, no hay restauración de marketing, pues vamos a otro desafío de los dioses. Por desgracia, los requisitos que me están pidiendo tampoco no los puedo conseguir. Se produce otra desforestación, pues vamos a coger y voy a poner esta de aquí, la voy a poner aquí. Y después se produce un nuevo evento que es lo que se llama la zoonosis, ¿vale? Que afecta si nuestra huella fuera mayor que nuestro número de nuestra inmunología, ¿vale? En este caso no es mayor porque es igual, porque entonces lo que implicaría sería la pérdida de la mitad de las ciudades y la mitad de los mayores, y avanzaríamos 1 en inmunología cuando se producen estas cosas. Todo lo que son las pandemias y todas estas cosas que se producen, lo que hace es que nos permite desarrollar, nos ponemos las pilas y desarrollamos nuestra inmunología. O bien no porque nos pongamos las pilas a nivel médico, sino porque nuestro organismo se pone las pilas y nos hace que tener una inmunología mayor a la que teníamos. Entonces, en este caso no voy a intentar conseguir el desafío, o sea, no voy a apostar por este desafío. Y lo que sí que voy a hacer en las fases de acciones, en vez de coger y especializarme, lo que voy a hacer es inventar, ¿vale? Utilizaré esta ropa, que me permite a nivel de encefalizar. Bueno, os explico las cartas que no os había explicado, las ideas de mercado. Funciona un poco igual que los fundamentos, si os fijáis, ¿vale? Hay 2 colores, que es para saber en qué zona la podemos poner, siempre y cuando cumplamos el requisito. Los requisitos de la menopausia
hasta que no nos quitemos de encima el tema de la menopausia, no vamos a poder desarrollar ninguna idea. Y lo único que el Eureka sí que lo podemos, si tenemos el número de mayores que indica esta carta, sí que lo podemos llevar a cabo, que es lo que he hecho ahora, que es el encefalizar una emoción. ¿Vale? Y entonces la retiramos. El anciano vuelve a nuestro libre albedrío. ¿Vale? Ahora llega la fase de dispersión. Nos vamos a dispersar 1, 2 y 3 aquí. Y ahora llega la fase de footprint. No tenemos ningún ocupando, no tenemos ocupando, o sea, no tenemos ninguna persona que ocupe dos personas ocupando un mismo hexágono o más personas que en nuestro nivel de footprint, con lo cual no se produce ningún caos. Y después restauramos el mercado, en este caso bajamos esta idea y sacamos una nueva idea. El peligro que tiene de intentar coger una idea es que ahora cuando venga el desafío de los dioses, si me interesara esta carta, no la podría ir a buscar porque no tengo ningún anciano en el mercado de las ideas. ¿Vale? Entonces, ahora lo que se produce es lo que se llama, este símbolo de aquí, es todo lo contrario a lo que hemos hecho antes. Lo que se produce es un deshielo, ¿vale? Un calentamiento. Entonces cogemos esta ficha blanca y la voy a poner aquí. Y después aparece como un cráter. Este cráter está en la Ascension Calth Rate, que es esta zona de aquí, que si tuviéramos aquí una ciudad pues sería destruida, generando un caos. Y si tuviéramos una ficha de climática, le tendríamos que dar la vuelta. ¿Vale? No puedo apostar por esta carta, con lo cual se queda aquí. Llegamos a mi... lo que voy a hacer es poner un anciano aquí y vuelvo a dispersarme. Y en este caso lo que voy a hacer es dispersarme por la zona de Europa, del norte de Europa. Llega la fase del footprint y restaurar el mercado. No hay opción. Nuevo desafío a los dioses. En este caso se produce una forestación, es decir, pasar este de desierto y lo convertimos en bosques. Tenemos otra vez la zoonosis. Recordemos que no tenemos una footprint mayor que nuestro nivel inmunológico, con lo cual no ocurre nada. Lo que sí que voy a hacer es reclamar de nuevo esta carta para conseguir hacer una encefalización y vocalizar mis emociones, con lo cual dentro de poco ya podré empezar a hacer cosas porque ya no tendré, porque ya habré superado el tema de la menopausia. Llega la fase de actividades. Voy a poner aquí. Llega la tercera fase, perdón, pongo esta aquí. Me disperso. Voy a dispersar por aquí. Y después llega la fase de footprint y restaurar el mercado, cosa que no me afecta. Nuevo desafío de los dioses.
ese es interesante. Bueno, ahora veréis lo que tiene de interesante, porque aquí tengo la abstracción, que es la carta de humor, que aunque no pueda todavía conseguir el requisito, lo que sí que me permite es poder poner en el free will, poder poner ya una ficha más. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es, primero se produce una forestación, pues lo que voy a hacer es este aquí, lo voy a pasar aquí, y tenemos una nueva epidemia, disentería, no nos afecta, y sí que voy a reclamar esta carta, aunque no la puedo adquirir. Lo que me va a hacer es una abstracción, con lo cual voy a poder pasar estas fichas de aquí del vocabulario a mi libre albedrío. Llega la fase de especialización de actividades. Ahora sí que puedo, si me interesara uno de más arriba, sí que puedo intentar ir a por él. Entonces lo que voy a hacer es uno que me interesa bastante, es este, porque me permite la encefalización, me quitaría de encima de una vez por todas la menopausia, y después me permitiría subir el nivel de armamento, que me permitiría generar ciudades, etcétera, etcétera. Una vez hecho la especialización, llega la fase de dispersión. Que me parece que no voy a poder realizar porque no tengo... No voy a poder llevarla a cabo. Con lo cual, y después a la hora de construir, lo tengo todo a nivel muy bajo, con lo cual no puedo construir ningún tipo de ciudad. Vale, llega la fase de footprint y restaurar el mercado. Entonces no hay nada para restaurar. Tenemos personal names, ¿vale? Que esto lo que nos permite es, lo primero vamos a hacer las acciones. Primero se produce un enfriamiento, y lo que voy a hacer es, para poder un enfriamiento, voy a poner esta carta de aquí, la voy a poner aquí, y después se produce un impacto en Hiawatha, que es esa parte de ahí arriba, que no hay nada, con lo cual no nos afecta. Esta carta aquí, de requisitos, nos pide tener dos de información, que lo tenemos, con lo cual lo que voy a hacer es adquirir este beneficio. El eureka que nos da es lo que se llama la plegaria. La plegaria es poner las fichas estas del vocabulario y pasarlas aquí, al misticismo, ¿vale? Que esto nos da un punto. Y después la carta esta la puedo poner como fundamento y lo puedo poner aquí abajo. Perdón, me costaba 1 en mi libre albedrío. Entonces, empezamos ahora la fase de acciones. Ahora ya tengo una cosa más que puedo hacer, que es este compás de aquí. Esta acción se llama, parece que es artesano, ¿vale? Y entonces lo que me permite es colocar un peón del libre albedrío, ¿vale? Y ponerlo aquí, ¿vale? Ahora una cosa importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de
permite, en este caso, nos va a permitir ganar un turno. Es que yo ahora he colocado aquí, como tengo en la fila 2, tengo 2 ancianos, puedo desarrollar esta idea, ¿vale? Con lo cual yo al intentar desarrollar esta idea, lo primero que hago es paso mis ancianos a libre albedrío, realizo mi acción de eureka, que en este caso es una encefalización, y entonces aplico el requisito. Es decir, no es antes, no es para poder coger la carta, primeramente hago el eureka y después miro si tengo el requisito. Si hubiera sido al revés, el requisito no lo tenía, pero ahora sí que lo tengo. Con lo cual esta carta la puedo poner ahora en mi zona, ¿vale? Y la pongo aquí, ¿vale? Si os fijáis, esto lo que me permite es colocar nuevamente del libre albedrío ancianos en el mercado o incrementar en 2 lo que es la metalurgia. ¿Vale? Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es, en teoría, llegar a la fase el nivel 2, que es o esparcir o crear ciudades. El problema es que como tengo un nivel de 3, no hay ningún sitio por el que pueda, no hay nada, ningún sitio al que me pueda esparcir, porque tengo que pasar por mar o acabar entre, o sea, o pasar entre 2 fichas climáticas o bien acabar en un mismo hexágono que otro, que no me interesa porque me generaría un caos. Con lo cual no puedo esparcir ni tampoco puedo generar ninguna ciudad de momento. Después sí que cuando tenga esto incrementado, pues que lo puede hacer. Con lo cual la siguiente acción que hago es incrementar aquí la metalurgia a nivel 2, que me va a permitir crear ciudades, por ejemplo, en aquella zona de allí, que hasta ahora no podía crear. ¿Vale? Fase de footprint, no me afecta nada, y tenemos aquí el tema del mercado. No vamos mercado, ¿vale? Llega el desafío de los dioses, último desafío de los dioses. Nos viene una época de lo mismo, de enfriamiento, de frío, enfriamiento, que no son las que realmente quiero, porque entonces lo que voy a hacer es intentar, poner, a ver cuál me interesaría más. Sería quizás, voy a poner esta de aquí, la voy a coger, y una zona blanca, una zona blanca igual sería esta de aquí. ¿Vale? Después se produce la polución, la fase de polución. Esta no había venido, no se había llegado nunca, y lo que hace es que si tu urbanización es mayor que tu energía, en este caso nuestra energía es 3, la urbanización es 0, se produce un caos y tendría que retirar un mayor o una ciudad, ¿vale? En el caso este, nuestro nivel de energía es mucho mayor que nuestro nivel de urbanización. Aquí no puedo reclamar esta carta, no porque no tenga los requisitos, que ya lo tengo, sino porque no tengo ningún anciano en nuestro mercado de ideas para poder apostar esta carta. Con lo cual, yo lo primero que voy a hacer aquí es... la primera acción sería colocar un artesano. Y entonces, teniendo en cuenta que si coloco un artesano, lo que me va a permitir... si coloco un artesano... aquí, la siguiente podría automáticamente fabricarla, si tuviera el requisito, pero es que no tengo los requisitos de... El único que podría conseguir sería este de aquí, y con este de aquí lo que haría es... No tengo el requisito de tener 2 de huella. Este, si hago la domesticación, incrementaría el footprint en 2. Entonces sí que para la próxima vez me podría servir.
Pues es lo que voy a hacer, me voy a poner aquí. Entonces, la siguiente acción, que es lo que voy a hacer, es inventar, desarrollar una idea, ¿vale? Esta idea la puedo desarrollar. ¿Qué problema tengo? Que cualquiera de los dos colores que hay de esta idea no es mi ruling class, la clase dominante, con lo cual no la puedo colocar. Tenía que haber antes, por ejemplo, cambiado el ruling class a una zona que pudiera desarrollar esta idea. Como no la puedo desarrollar, lo único que hago es realizar su eureka, que es que me incrementa en 2. ¿Vale? Ahora tengo que tener cuidado porque si me sale la zoonosis, acordaros de que tengo mi footprint mayor que mi inmunología y me va a causar un daño que, bueno, tarde o temprano me ha de causar. Una vez hecho esta fase de acción, ahora sí que me puedo expandir. Incluso también puedo generar una ciudad, porque ya tengo, por ejemplo, de nivel de arma 2, con lo cual allí podría generar una ciudad, allí también. Me interesa generar ciudades en lugares que no haya círculos, porque recordemos que como me salga un evento climático, me va a generar un caos. Pero en este momento, ciudades que no tengan círculos, no tengo. Con lo cual, quizás lo que voy a hacer es esparcirme por aquí, ¿vale? Como tengo ya el footprint es de 2, puedo tener 2 en ese hexágono. Y la siguiente acción que voy a hacer es... Puedo poner... puedo poner una persona aquí, con lo cual la próxima vez... no tengo un requisito. O lo puedo poner aquí, que este requisito ya lo tengo, y lo que me haría es incrementar el nivel de energía. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a utilizar mi carta de artesano para poner esta ficha aquí. También teniendo en cuenta de que se va a generar el caos y se va a producir una reestructuración del mercado para la fase de la época 2, quizás la carta que más me interesa quizás sea esta de aquí arriba, el cuchillo, porque el cuchillo es una carta que voy a ganar automáticamente, me va a permitir tener lo que se llama arte, que me permitirá recuperar mis fichas del misticismo y ponérmelas en el libre albedrío, y además me podré utilizar 4 de energía. Eso es lo que voy a hacer, voy a poner esta carta aquí. ¿Vale? Llega la fase de cometas, todos los jugadores sufren un caos, con lo cual yo lo que tengo que hacer es coger un emigrante de estos y ponerlo en una zona, ocupando una de las zonas de diversidad. Entonces me dice que renueve todas las ideas excepto las que tienen ancianos. ¿Cuál? Todas estas ideas desaparecen de la época 1. Estas ideas de la época 2 también desaparecen, de la época 1 también desaparecen, de la parte política. Y las ideas de la época 3, de la época 1, del aspecto industrial, también desaparecen. Y ahora nos dice que lo que tenemos que hacer es reponer el mercado. Y ahora
hacemos es reponer el mercado con la época 2. Primero la época de la fila de la cultura. 1, 2 y 3. Fijaros en esta carta. Juegos de mesa. Es muy bueno. Aquí tienen las cartas, todas las caras tienen una explicación científica y la manera de, bueno, cómo desarrollan los juegos de mesa, las habilidades de abstracción, de generar reglas de frameworks, de estructuras, y que ha sido también un puente para el entendimiento social y escribir mapas y definiciones. Bueno, esta es una carta que la idea del canal que tengo de que los juegos de mesa sirven no solo para divertirse, sino para más cosas, bueno, pues esta carta corrobora un poco esa idea que tengo. Ponemos la época 2. Y ahora la época 2 de las cartas de mercado de la época 2 de la industria. La rellenamos, excepto la última carta. Como tenía un anciano, pues queda como está. Con lo cual, este es el fin de este cometa. Marca el fin de la época 1